Buscar una estrategia para lidiar con tus emociones y las situaciones que estás viviendo en tu actualidad, claro que es bueno, pero finalmente es como podar un árbol en tu mente. Mi sistema terapéutico te ofrece ir a buscar la semilla que generó este árbol y así que éste deje de existir. Hoy vamos a hablar un poco acerca de mi sistema terapéutico. Quédate acá. ¿De qué se trata mi sistema terapéutico y cómo llegué a desarrollarlo? La verdad es que el 80% de mi sistema terapéutico lo desarrollé gracias a mis experiencias personales. A los 2 meses tuve un accidente en el que mi lado izquierdo de mi cabeza se vio totalmente comprometido. Esto derivó una eh, epilepsia. Fui diagnosticada y medicada durante 21 años por la epilepsia. Y a los 21 años tuve mi primer descubrimiento de cómo funciona la mente y qué relación tiene con el cuerpo. Dejé de estar enferma, nunca más tomé un remedio, nunca más tuve una convulsión. Y ahí aprendí muchas cosas que tienen que ver con la mente, porque los remedios hacían que todo me pase en cámara lenta y yo era muy observadora, pero mis emociones no me dejaron terminar de entender bien todo esto porque eran las que estaban dominando mi vida. Mis emociones han dominado mi vida durante muchísimo, casi toda mi vida. Fue recién después de un accidente que tuve hace unos años en el que otra vez mi lado izquierdo de la cara estuvo comprometido, pero este accidente hizo que mi vida pare y cambie. Empecé a atender gente con varias terapias que estuve estudiando durante muchos años. Una de ellas era biomagnetismo médico del doctor Isaac Goiz Durán, que se lo súper recomiendo porque me cambió la vida, pero cuando yo atendía a las personas haciéndole biomagnetismo, empecé a aplicar todas estas cosas que venía entendiendo de la mente desde hace años, pero que realmente en ese momento fue como que todo hizo clic. Empecé a rastrearle las emociones atrapadas a las personas, las heridas emocionales de la niñez. Me daba cuenta en qué puntos de su vida su mente se había quedado tildada y con qué. También empecé a ver las cosas genéticas que se le habían detonado a la persona, porque tú no solamente naces con un parecido físico, con supuestas enfermedades que traes genéticamente, sino que también traes mucha información en el inconsciente que tiene que ver con tu clan familiar y por alguna circunstancia de tu vida se te empiezan a detonar. Todas esas cosas que yo ya venía trabajando y viendo en mí, las empecé a ver en las otras personas y les empecé a enseñar de su mente, en qué cosas estaba tildada su mente. Buscábamos los patrones, los hacía hacerse consciente de muchas cosas y les enseñé a hablar con la mente para decirle que todo eso no está más, que ahora había otra cosa, a batallar contra la inercia y también les enseñé a manifestar. Entonces, al empezar a tratar a la gente y empezarles a transmitir todo esto que yo había desarrollado, eh, con el tiempo cada vez empecé a entender más cosas y fue por eso que me animé a escribir mi libro, en el que te explico todo mi sistema, y también empecé a tener devoluciones. Y todas esas devoluciones de la gente fueron las que me incentivaron a empezar a transmitir mi sistema. Y por eso hoy estoy aquí transmitiéndotelo a ti. Te invito a que profundices en mi sistema a través de alguna terapia. Me puedes contactar y si no, ya sabes, aquí tienes la guía para empezar a cambiar tu vida. Porque como les digo siempre a la gente que me consulta, tienes que ocuparte en vez de preocuparte. Porque si te preocupas, tu vida la maneja la emoción. Y entonces estás en una montaña rusa todo el tiempo tratando de tapar algún agujero. En cambio, si tú te haces consciente, le avisas a la mente que eso ya no está más, que ahora hay otra cosa, ¿qué está pasando? Pues
tener tiempo de empezar a manifestar con tu conciencia. Tu vida la empieza a manejar la conciencia y no la emoción. Porque cuando maneja tu conciencia, tú tienes tiempo para pensar a dónde quieres ir, qué quieres lograr. Y cuando la mente se pone un propósito, lo consigue. Hoy el propósito de la mayoría de la mente lamentablemente está en patrones o emociones deficientes como la preocupación, la ansiedad, los celos, etcétera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Despertarte. Tienes que empezar a pelar la cebolla de tu mente y avisarle a tu mente que eso que aprendió mal ya no está. Porque la única persona que puede cambiar tu vida y tu realidad eres tú. No va a venir nada mágico. Puedes buscar cosas mágicas en muchos lados, pero si tú no te entiendes a ti mismo, no puedes manejar tu vida. ¿Por qué? Porque es como que tus emociones te empiezan a cerrar tu visión. Y cuando tu visión se cierra, ahí es donde maneja la emoción. Tú tienes que exorcizar todas esas emociones que tienen trabada tu vida, que tienen tildada tu mente, y así vas a poder lograr todo lo que te propongas. Te invito a ocuparte en vez de preocuparte. Nos vemos en el siguiente video. Te mando amor y gratitud de mi corazón a tu corazón.